Maca, ¿cómo estás ahí? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, no sé si mi internet está de lo mejor, pero espero que sí para que no tengamos tantos problemas de comunicación. Yo quiero arrancar pudiendo presentar, digamos, a grandes rasgos, tal vez, a quien nos está acompañando el día de hoy, aunque posiblemente algunos de ustedes ya vieron la publicación, ¿no? Justamente ya la ven aquí en pantalla y saludamos a todos quienes están sumando. Tenemos con nosotros a Catherine Montealegre. Yo la conozco por algunas amistades también que nos conectaron como la Cate. Así que, bueno, ahí justamente la tenemos con nosotros. Ella ha sido ex convencionalista constituyente, ha sido una de las, digamos, yo creo, protagonistas, ha estado metida dentro de lo que ha sido todo el proceso constituyente y que resultó en primera instancia el año pasado, creo, tal vez algunos conocen esto más cercano, en el rechazo de la primer propuesta de texto de constitución, de nueva constitución, pues además Catherine es abogada y es actual presidenta de las nuevas generaciones de la UDI. Y ya eso vamos a ir ahondando un poquito más adelante. Muy bien, Catherine. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? No, yo muy feliz de poder conversar contigo, además también conozco el proyecto de Una Voz Diferente, lo encuentro magnífico, estuvimos conversando sobre eso en Buenos Aires, aprovecho también de saludar a todos los jóvenes por la libertad que dan esta batalla en los diferentes países, sobre todo frente a las izquierdas, ¿cierto?, hispanoamericanas que buscan generar ciertos experimentos dentro de nuestros países y que creo es necesario que hoy día los jóvenes en especial podamos dar la batalla por la libertad de manera conjunta, de manera orgánica. Así que nada más que agradecer la oportunidad de estar acá y saludar a todos quienes nos están escuchando, viendo, que se están conectando. Un saludo a todos. Sí, un saludo a todos y justamente retomando uno de los puntos que comentabas de Buenos Aires para presentarlo, bueno, para comentarle a los que se conectan, justamente es ahí donde yo pude conocer a Catherine, conocer además también a otros de los ex convencionalistas constituyentes que fueron partícipes, ¿no?, de todo este proceso. Uno de ellos, por ejemplo, siendo Eduardo Cretón. Ahí también conocimos a Solange Perelli, que también hemos tenido de invitada en Una Voz Diferente, hablando, digamos, un poquito del rol de los medios en estas batallas que damos. Y fue en el primer foro panamericano de jóvenes políticos, pues donde nos comentaron justamente el caso de éxito, porque así se llamó su panel, caso de éxito, la campaña del rechazo en Chile. Entonces, empezando por ese punto, porque tal vez algunos ya saben, otros no, que actualmente Chile se encuentra en un segundo proceso de proponer un texto un nuevo texto de constitución. Todavía no se ha ido del proceso, en todo caso, constituyente, pero quisiera que me comentes un poquito previamente cómo fue tu involucramiento durante la época bueno, la campaña del rechazo y que nos cuentes un poco más de qué se trató para los que se están conectando y tal vez no conocen. Ya voy a tratar de ser como resumido el tema porque es bien extenso, pero el tiempo es acotado. Pero en síntesis, bueno, Chile fue uno de los países dentro de todo y hace muchos años que fue tratado como un experimento de la izquierda, ¿cierto?, hispanoamericana, sobre todo con el proceso constitucional, con esto de empezar a articular, ¿cierto?, un proceso constitucional que no venía como una propuesta desde la ciudadanía, sino más bien desde el Partido Comunista, ¿cierto? Por muchos años la izquierda comenzó a hablar de iniciar un proceso constitucional refundacional. Recordemos que en nuestro país rige la Constitución que nace en 1980, que es una Constitución que nace en un periodo, ¿cierto?, álgido de nuestro país, bajo el gobierno de Augusto Pinochet, y luego de ello se inicia una serie de reformas sobre esta Constitución que lo que venía a hacer era entregar las bases para restaurar la institucionalidad en nuestro país y al mismo tiempo lograr una transición, ¿cierto?, desde el gobierno militar a la vuelta a la democracia. Esta Constitución permitió los años de mayor progreso y de movilidad social para la ciudadanía chilena, pero siempre fue muy cuestionada, obviamente, por las diferentes izquierdas, y es por eso que se propone en el 23 Congreso del Partido Comunista, me acuerdo que en el año 2006, no recuerdo específica la fecha, pero en el 2006 ellos proponen una serie de
batallas o banderas que iban a seguir adelante en Chile. Entre ellas estaba, por ejemplo, la nueva constitución, la eliminación del sistema binominal, que era el sistema que existía en Chile, la plurinacionalidad, ¿cierto? Que yo me imagino ustedes también han escuchado quizás en Perú esos conceptos, y también el fin al lucro en la educación. Bueno, varias de esas banderas fueron las que llevaron adelante en su agenda, y en ese tiempo, que la nueva constitución en cierta manera no era algo aclamado por la ciudadanía, terminó siendo una propuesta que tuvo bastante apoyo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo pasó la ciudadanía de no querer un proceso constitucional, digamos, por asamblea constituyente o refundacional, a creer que los problemas, ¿cierto?, de la ciudadanía se podrían solucionar o resolver a través de una nueva constitución? Bueno, esto fue porque durante mucho tiempo, además de que la izquierda planteó la idea de la necesidad de una nueva constitución porque la nuestra era ilegítima, según el planteamiento de ellos, también ocurrió que en Chile se produjeron muchos actos, ¿cierto?, de desconfianza de la misma ciudadanía con las élites políticas. Mucha desconexión, casos de corrupción, casos de colusión también entre diferentes empresarios, y eso generó obviamente un malestar en la ciudadanía que fue utilizado por la izquierda para decirles, miren, ¿saben qué? Todo esto se soluciona, todos los problemas que hay en materia de salud, de pensiones, etcétera, se soluciona con una nueva constitución, como si fuera una lista de supermercados, ¿cierto? Una varita mágica que uno pudiera utilizar. Bueno, en síntesis, en mayo ya del 2021, bueno, previo a eso, perdón, se produce un estallido insurreccional en Chile que obviamente fue articulado y que buscaba presionar, ¿cierto?, el proceso constitucional. Esto de la insurrección popular victoriosa, ¿cierto?, de crear un órgano provisional, revolucionario, etcétera, no es nada nuevo, viene del planteamiento de Lenin, ¿cierto? Y como dije, no es un primer caso, ¿cierto?, de propuesta de revolución constitucional bolivariana, lo que se da en Chile, sino que también se ha producido en varios países de nuestra región, en Venezuela en el 99, en Colombia el 91, en Argentina el 94, en Perú en 1993, según entiendo también, en Ecuador el 2008 y en Bolivia el 2009. Entonces, Chile se había salvado de este experimento de la izquierda, pero lamentablemente, ¿cierto?, se produce luego de este estallido de violencia en todo el país, se produce un cambio en la ciudadanía en donde ya el 63% de la ciudadanía creía que la nueva constitución iba a solucionar los problemas de acceso a la educación, a la salud, a las pensiones. En resumen, nos iniciamos en un proceso constitucional que terminó siendo devastador para nuestro país. Se eligieron 150, o sea, primero se sometió a un plebiscito, ¿cierto?, para poder determinar si se iba a iniciar o no, si se quería o no una nueva constitución. Ganó el apruebo por un 71, no sé cuánto por ciento de apruebo por una nueva constitución, y se eligió que existiera una convención constitucional 100% electa, porque habían dos opciones, o una convención mixta, que era una mixtura entre parlamentarios dedicados especialmente a la redacción de un anteproyecto, con algunos miembros elegidos democráticamente, o aquella convención o asamblea constitucional que era 100% electa. Bueno, ganó la asamblea 100% electa. Así que eso nos llevó al proceso constitucional anterior, donde me tocó ser convencional constituyente, y no sé si quieres que te cuente un poco de ese proceso, pero que fue bastante complejo. No, sí, de todas maneras, algo que tú mencionabas es que justamente la izquierda sabe muy bien capitalizar el malestar que comienza a crearse en la sociedad, y que pues lamentablemente creo que de parte de aquellos que nos podemos considerar también derecha tenemos que hacer un mea culpa, porque ciertamente es un malestar producido tal vez, ¿no?, por haber hecho política por tanto tiempo de una manera, y de todas maneras perder tal vez un poquito la vista de también prestar atención a la sociedad, no prestar atención al ciudadano. Entonces, la izquierda, lamentablemente, para ellos no es tan lamentable, para nosotros sí, lo sabe capitalizar muy bien. Pero ahí es donde
comienzan a levantarse, creo, nuevas voces, nuevos jóvenes que se dan cuenta de esto y que comienzan a ayudar a otros a que se den cuenta de ello, ¿no? Y creo que una de las formas en que ustedes lo hicieron de forma impresionante y ejemplar justamente empezó con esta convención constitucional, ¿no? Justamente estaba revisando en YouTube tu discurso de apertura en el Pleno y me gustaba muchísimo porque tú terminabas diciendo en el discurso que va a continuar mientras haya voces que se levanten para defender la patria, va a continuar habiendo una patria y esta patria va a ser libre. ¿Cómo fue, ahora sí, esa experiencia de haber participado, de haber sido una de las representantes en la Convención Constitucional? ¿Cuáles fueron los principales retos, no? Porque es a partir de ahí que comienza, o que sale el texto de la primera propuesta de nueva Constitución, de la que pues ya sí hablaremos más, un poquito más adelante. Oye, ese es impresionante porque ese es uno de los primeros discursos que yo doy en la Convención Constitucional, quizás el más importante al inicio de la Convención, y uno de los más recordados, cuando específicamente, y tú lo citas muy bien, yo digo, bueno, mientras haya uno de nosotros alzando la voz por la libertad, aún habrá patria y esa patria será libre. Y era un poco el llamado porque, para que nos entiendan nuestros amigos en Perú, porque en Chile lo saben, pero nosotros fuimos a una elección para elegir a los convencionales constituyentes, que fueron 155 de los electos, y a la derecha le fue muy mal. O sea, nosotros sacamos 37 representantes de 155, claro. Y esos 37 representantes, además, algunos eran más o menos independientes, o sea, como no éramos todos especialmente de un conglomerado específico como de derecha, algunos eran de más centro-derecha, etcétera. Entonces era muy complejo el llegar a una convención constitucional totalmente derrotados, siendo una minoría totalmente que en cierta manera uno podía tener esperanza de poder, imagínate, o sea, retrotraer un proceso que había tenido como aprobación un 78% en el plebiscito anterior. Entonces, bueno, y en ese sentido, nosotros llegamos a la Convención Constitucional y lo primero que decidimos como bancada fueron tres cosas. Lo primero es que no nos íbamos a ir del proceso. Íbamos a pelear hasta el último minuto. Lo segundo que decidimos fue que no íbamos a ceder, pero que íbamos a proponer. Y esto, por lo mismo que tú señalás, Magda, cuando decís, oye, pero es que mira, la derecha de repente igual comete errores. Y yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido la derecha tradicional es que es muy cómoda. La derecha es muy cómoda para defender sus ideas. Cree que tiene que solo generar un relato reaccionario a lo que plantea la izquierda y no de instalación de relato, digamos, instalación retórica, que es proponer, o sea, ¿qué propone la derecha? Bueno, tú no quieres aborto, bueno, pero ¿qué propone? Bueno, tú no quieres digna consagrada en la Constitución, bueno, pero ¿qué es lo que propone? ¿No te gusta que el Estado administre la educación o la salud? Bueno, ¿qué propone la derecha? ¿No te gusta que se pongan causas medioambientales en la Constitución porque se establece un ecologismo radical? Bueno, ¿y qué propone la derecha en medio ambiente? Entonces, lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, no vamos a ceder en nuestros principios, pero vamos a proponer en cada uno de los temas. Y finalmente, también dijimos, vamos a comunicar todo lo que está pasando en este proceso. No solo vamos a comunicar lo que está pasando en el contenido, que obviamente a la ciudadanía le cuesta mucho más captarlo, porque son normas, contextos mucho más profesionales, más técnicos, entonces al ciudadano común le cuesta mucho. Entonces nosotros tratamos de comunicar en fácil, obviamente, el contenido de las normas, los riesgos que esto implicaba, pero también atacamos mucho el continente. ¿Qué significa atacar el continente? Atacábamos el proceso en sí, las performances, la forma de hacer las cosas, el saltarse las reglas, etc. Y bueno, dentro de este proceso pasaron cosas muy divertidas, o sea, eran 9 meses, pero se prorrogó por un año, o sea, se prorrogó 3 meses más, entonces al final fue un proceso de un año en donde pasó de todo. O sea, al inicio, en la sesión inaugural, tú veías que pifiaron el himno, veías a convencionales gritando, luego dentro del proceso se conoce que uno de los convencionales tenía un falso cáncer, o sea, él llegó al poder
era candidato, llegó al poder, o sea, porque su causa era la salud, porque él tenía una enfermedad que era una enfermedad difícil de pagar, etc. Bueno, se descubrió, además que era vicepresidente de la mesa directiva de la Convención Claro. Constitucional, que era un perdón. Y luego de eso, ya comienza todo a debilitarse en la Convención Constitucional. O sea, personas que votaban desde la ducha, saumerio, cosas que obviamente le afectaban a la ciudadanía. Voy a tomar un poquito de vida porque No te preocupes, no te preocupes. Yo creo que así nos pone a hablar, pues recordar esa época, ¿no? Porque qué interesante de haber sido estar en unas sesiones de pleno donde poca seriedad, si no es ninguna, la que se debe haber tenido, ¿no? no, ninguna, ninguna, y especialmente, hoy se me cerró la garganta. No, pero especialmente porque hacían declaraciones que iban muy en contra de lo que ellos después votaban. O sea, criticaban, por ejemplo, que los políticos eran poco transparentes o poco probos. Y luego se aumentaban las asignaciones de 1.000.000 y algo, no sé cuánto eso representará en Perú, pero se fijaba un monto y ellos después aumentaban las asignaciones o el sueldo, digamos, a 3 veces esa cantidad. Hablaban de transparencia, por ejemplo, pero no dejaron entrar a la prensa durante 4 meses. Entonces, el actuar de ellos con su discurso, obviamente que afectaba profundamente el proceso. Se disfrazaban de tía Pikachu, de dinosaurios, llegaban con disfraces, etc. O sea, era una locura. Ustedes ven los momentos o los videos de este proceso y es realmente de no creer. Y junto con eso, o sea, había mucha censura, se castigaba a las personas por pensar distinto, se les llevaba a ética. O sea, imagínense que a un convencional constituyente, esto ya como anécdota, a un convencional constituyente se le llevó a ética por decirle comunista a un comunista. O sea, usted, ¿Verdad? esto pasa, usted es comunista. Y él era miembro, era convencional constituyente del Partido Comunista. Y lo llevaron a ética. Entonces, decía, pero por favor, o sea, a mí, por ejemplo, también me llevaron a ética por decir en un programa de televisión que una de las convencionales, que era Machi, ¿cierto?, del pueblo mapuche, había estado implicada y había sido formalizada por delitos de incendio con resultado de muerte. Ninguna mentira. Esta persona, que se llama Francisca Linconao, ¿cierto?, fue formalizada por los delitos de incendio con resultado de muerte en el caso de Luxinger Macay, que es un caso en donde se asesinó a 2 ancianos, ¿cierto?, al quemar su vivienda, por la supuesta reivindicación de las tierras de los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche. Y nosotros hacemos esa aseveración en un programa de televisión, especialmente porque ellos querían sacar a un convencional constituyente de la Comisión de Derechos Humanos, porque decía que tenía un historial de amparo, ¿cierto?, de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno del presidente Augusto Pinochet. ¿Y qué es lo que hace entonces la misma convencional? Acusarme a ética por difamación y por atentar, ¿cierto?, contra ella. Bueno, finalmente, obviamente, lo que buscaban era censurar. Pero al mismo tiempo, bueno, además de la censura, del querer, obviamente, pasar máquina, o sea, se critica mucho, por ejemplo, en el proceso actual, que supuestamente no estamos llegando a acuerdos o no hay consenso, cuando en realidad más de la mitad de las normas han sido votadas por unanimidad, pero el proceso anterior no hubo nada de unanimidad. O sea, yo creo que las únicas normas que se votaron por unanimidad fueron los títulos de los epígrafes. En las otras, o sea, se rechazaron primero todas nuestras enmiendas, todas. No se aprobó ninguna norma, o casi ninguna, por unanimidad. Entonces, era totalmente una aplanadora. Entre las cosas que se aprobaron, por ejemplo, más loca, se elimina el Senado. O sea, se estableció que Chile era una nación plurinacional y que existían, se reconocían, ¿cierto?, 11 naciones y todas las otras que determine la ley. Que todas estas naciones, o sea, estaban quebrando a Chile, claro, dividiendo en naciones, todas ellas con identidad propia, con derecho a la libre autodeterminación y con el derecho a poder pedir la restitución de sus tierras ancestrales y de sus recursos. Es decir, expropiarle a los chilenos que hoy día tienen propiedad sobre ciertos terrenos,
que por ser ancestrales o ellos declarar que son ancestrales, te los podían expropiar. En síntesis, o sea, realmente el proceso constitucional anterior era un monstruo, era realmente un texto constitucional que si se hubiera aprobado en Chile, nos hubiera llevado al despeñadero profundo del cual no íbamos a poder salir. Lo que se estaba tratando de hacer era instalar un sistema totalitario por vía constitucional. O sea, y lo más divertido de todo era que era tan amplia esa constitución que le entregaba múltiples derechos al Estado, obviamente, o sea, múltiples poderes al Estado, dándole derechos a los ciudadanos. O sea, anécdota también. Se establecía el derecho a observar los cielos nocturnos, el derecho al placer, el derecho a la educación sexual integral con disfrute pleno, que promueva el disfrute pleno. O sea, de un nivel que sobrepasaba todo. Y en el caso del derecho a la vida especialmente, se consideraban como sujetos de derecho la naturaleza y los animales, pero no la persona que está por nacer. Se le quitó total reconocimiento y total derecho a las personas que están por nacer. Bueno, gracias a Dios y gracias al trabajo, creo yo, que especialmente hicimos, se logra rechazar esta propuesta constitucional y se inicia un nuevo proceso porque quienes estuvimos por el rechazo lo hicimos con la propuesta y con la promesa, ¿cierto?, de que existiera una nueva y mejor. Correcto. De hecho, justo ibas ya mencionando algunos de los puntos que marcan una diferencia relacionado al texto de constitución que se estaba proponiendo y que se rechazó con una exitosa campaña de rechazo que obtuvo un 62%, digamos, de chilenos que votaron porque justamente ese texto no se apruebe, que en algún momento en un video de YouTube que nosotros hicimos lo tildamos, y creo que muchas personas también lo veían así, como una lista de deseos del progresismo, el texto de constitución que se propuso en ese momento, pero me gustaría que nos comentes un poco ahora cuáles son esas diferencias, ¿no?, con este nuevo texto de constitución, porque algo que sucede, ¿no?, que me parecía de todas formas curioso, y lo he estado viendo en algunos comentarios que nos han ido dejando en esos videos de actualidad de noticias que estábamos haciendo, justamente era que algunos también sienten que es más de lo mismo, en el sentido de que aún se está buscando cambiar la Constitución, ¿no? Pero el cambio para mí ha sido muy claro respecto al texto anterior. He estado siguiendo justamente las votaciones, viendo las diferentes normas que ahora se están aprobando, y me gustaría que me comentes justamente cuáles son esos derechos claves que marcan la diferencia tal vez entre el texto que ahora se propone versus el de anterior, que se rechazó. A ver, la diferencia es abismal en forma y en fondo, pero vamos al fondo. En el fondo es abismalmente distinta. ¿Por qué? Porque este proceso es distinto al anterior. Este proceso se inicia, ¿cierto?, con una comisión de expertos, abogados constitucionalistas que tienen por finalidad fijar un anteproyecto de nueva constitución con, digamos, además de eso se fija un acuerdo por los partidos políticos para fijar 12 bases que eran intransables, o sea que no se podían modificar y que obviamente eran mínimos comunes sobre los cuales se tenía que construir un anteproyecto. Luego de los 12 bases, ¿cierto?, institucionales, se consagra también, por otra parte, una comisión de expertos, que era lo que les comentaba, y esta comisión de expertos lo que tiene que hacer, o el trabajo que tuvo que hacer, era crear un anteproyecto de nueva constitución que obviamente permitiera, ¿cierto?, trabajar sobre este lienzo para poder construir luego con una comisión o un consejo constitucional el texto final de propuesta de nueva constitución que sería plebiscitada y que va a ser plebiscitada el 17 de diciembre en el país. Entonces, ahora en el momento en el que estamos en el momento en que ya la comisión de expertos redactó ese anteproyecto, se eligieron a los 50 convencionales constituyentes, porque en este caso son 50, estos 50 convencionales constituyentes están redactando este texto constitucional en las comisiones y por primera vez en esta discusión se están pasando las normas al Pleno, ¿ya? Por eso ya estamos conociendo
más o menos el contenido. Luego, este contenido del Pleno va a pasar nuevamente a una revisión para las observaciones de los expertos, es decir, que los expertos le digan, mira, yo siento que en esta norma podría mejorarse la redacción, queda la interpretación, esta norma quizás no une a los chilenos, genera mayor división, etc. Los expertos van a hacer esas observaciones y luego de ello los consejeros constitucionales, ¿cierto?, van a tener que nuevamente hacer las últimas definiciones para fijar el texto definitivo que será votado por la totalidad del Consejo y luego plebiscitado este 17 de diciembre con las opciones a favor o en contra de este nuevo texto constitucional. Ha sido muy criticado el proceso, incluso desde las mismas derechas, porque hay un sector de la derecha que no quería nunca, o sea, que no quiso nunca una nueva constitución. Entonces, tampoco estaba a favor de que se siguiera o se continuara con un nuevo proceso constitucional, pero lo cierto es que existe un gran sector de los chilenos que todavía quiere una nueva constitución porque siente que Chile necesita para poder avanzar y avanzar en unidad una nueva constitución. Entonces, con el compromiso que habían hecho ya las derechas, desde republicanos hasta Evópoli, que son los partidos, ¿cierto?, desde centro derecha hasta la derecha, ellos plantearon que iban a proponer una fórmula para una mejor y buena constitución. Y eso es lo que se está realizando ahora. Ha ido cambiando la perspectiva de las mismas derechas porque varios están ahora a favor, ¿cierto? Pero hay también un porcentaje mayoritario que está en contra. Y ese porcentaje mayoritario que está en contra es generalmente porque desconoce el contenido de constitucional que se está discutiendo hoy día. O sea, en este texto constitucional, por ejemplo, se queda consagrado un sinnúmero de avances en materia de seguridad muy buenos. O sea, se establece la seguridad en las aulas, porque en Chile hay un problema tremendo de violencia en las mismas escuelas. Se establece la indemnización para las víctimas de terrorismo, porque en Chile existe terrorismo y ese terrorismo está avanzando a diferentes regiones. Tiene muy preocupadas a las víctimas de las regiones de la Araucanía, de donde viene Sole Perelli, gran dirigente de nuestro partido, de donde viene Eduardo Cretón también, que lo pudiste conocer, ambos dos de la región de la Araucanía y que han sufrido los embates del terrorismo, y en este texto constitucional se hace un gran trabajo que es el poder indemnizar a las víctimas del terrorismo y condenar el terrorismo como una acción, ¿cierto?, contraria a los derechos humanos. Que era algo, y aunque ustedes no lo crean, que el Consejo, la Convención Constitucional anterior rechazó. Rechazó la defensoría de las víctimas, rechazó la indemnización de las víctimas y rechazó que se condenara el terrorismo como violación a los derechos humanos. Entonces, al final, se ha avanzado en muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, en consagrar la libertad en educación, la libertad para poder elegir el sistema de salud al que quiere pertenecer, se establece la propiedad sobre los ahorros previsionales y tantas otras cosas que, obviamente, hoy día algunas de ellas están consagradas en la Constitución del 80, pero lo que se hace es avanzar en algunas materias en donde no se había avanzado con las reformas constitucionales. Se consagra, por ejemplo, en materia del derecho a la vida, también la consagración del derecho a la vida del que está por nacer, pero se reconoce su calidad no solo como ser humano, sino también como persona. Esto a través del articulado que plantea, ¿cierto?, la ley protege la vida de quien está por nacer, entendiendo que el no nacido es alguien y no algo. Por lo tanto, es un sujeto de derecho, una persona que merece, ¿cierto?, ser reconocida, protegida y avanzar también en esa protección. Algunas enmiendas no fueron aprobadas en este proceso, especialmente una enmienda que había presentado el Partido Republicano en conjunto con la UDI, que establecía que toda persona es un ser humano. Bueno, y esa propuesta, si bien no quedó establecida explícitamente, que está en el Pacto de San José de Costa Rica también, sí quedó plasmado en cierta manera en el reconocimiento del derecho a la vida de quien está por nacer, y además otras enmiendas que se han presentado en materia del resguardo de la maternidad, el resguardo de la familia, que también obviamente piensa en los hijos y especialmente en aquellos que están en la etapa más vulnerable, que es durante su concepción hasta antes del nacimiento.
De hecho, justo cuando comentabas de que se rechazó esa enmienda, yo también resalto el hecho de que se haya rechazado otra enmienda que buscaba colocar las palabras de derecho de reproducción sexual, ¿no? Y cuando yo vi que se había rechazado, yo dije, vaya que este proceso sí está siendo muy distinto y el texto que se está aprobando está muy diferente, ¿no? Otra de los puntos que se aprobaron, que a mí me parecieron bastante interesantes, fueron justamente la definición de libertad religiosa, de libertad de expresión, porque me parece que es una definición que bien se podría aplicar en todas nuestras naciones y sentaría una muy buena base para justamente vivir nuestra libertad como ciudadanos, ¿no? Ahora, sí me interesaría preguntarte, y creo que esto tal vez ayuda a las personas que vean el live stream y todavía no se convenzan justamente de por qué tendrían que aprobar ahora una nueva constitución. Tú que conoces el fondo de esta nueva constitución, pero asimismo también la de 1980, que es la que actualmente rige en el país, ¿por qué crees que es necesario tener ahora este nuevo texto que cambie la de 1980? A ver, por varias razones, pero no quiero apuntar al sector al que yo represento, porque probablemente si yo le hablara a ese sector al que yo represento y que ya probablemente está más o menos convencido de aprobar este texto constitucional, yo les diría, miren, no hay mejor reconocimiento de la institucionalidad que las 12 bases que ya fueron fijadas y que se vuelve a restablecer en este texto constitucional con el Consejo Constitucional, el reconocimiento de nuestros emblemas nacionales, un sistema político, ¿cierto?, consolidado, el poder consagrar los derechos y libertades como la libertad religiosa, la libertad de elegir, la seguridad, porque sin seguridad no hay libertad, la condena al terrorismo, etcétera. Bueno, ponerle freno a la inmigración ilegal, la consagración del derecho a la vida del que está por nacer, que es una de las grandes batallas que yo he dado, etcétera. Yo podría enumerar un sinnúmero de artículos, ¿cierto?, que a la derecha, en cierta manera, le haría decir, yo voy a favor, de todas maneras. Pero lo cierto es que no es una constitución de derecha lo que se está construyendo. Hay mínimos que no son ideológicos. Hay cosas que son mínimos civilizatorios, mínimos reconocidos y avances jurídicos reconocidos a través del derecho no solo nacional, sino también comparado, que están en esta Constitución y que son las que a nosotros nos hacen votar a favor. Pero también hay otros consensos ciudadanos, especialmente aquellos que buscan, ¿cierto?, que la ciudadanía que ya estaba tan cansada de esta clase política, tan cansada de los abusos, tan cansada de la delincuencia, tan cansada de que no pudieran acceder, ¿cierto?, a condiciones mínimas, ¿cierto?, para poder desarrollar sus propios proyectos de vida y obviamente poder desarrollar también su mayor capacidad, tanto material como espiritual. Eso hoy día se logra con este texto constitucional. ¿En qué sentido? Cuando tú abres un proceso constitucional, abres una caja de Pandora, porque son políticos, o en cierta manera los representantes políticos que tú eliges, los que van a escribir la Constitución. Y las constituciones, por definición, ¿cierto?, son aquellas que entregan un marco institucional, pero que especialmente entregan un escudo al ciudadano, para que tú te puedas defender frente al al derecho, ¿cierto?, o al poder estatal que es gigante, ilimitado. La Constitución viene a ser el límite a ese poder de los políticos. Pero en la Convención Constitucional anterior, el Estado aparecía nombrado, sin mentirte, más de 500 veces. O sea, el Estado resguarda, el Estado es custodio, el Estado te entrega, el Estado, etcétera, etcétera. El Estado, políticos, y por lo tanto, menos derechos y menos libertades. Es más, se creaban más de 1000 cargos públicos nuevos en esa Constitución anterior. En esta Constitución, lo que se está haciendo es establecer un rayado de cancha a los políticos. Y el rayado de cancha significa que los ciudadanos tienen más libertad y más derechos, y los políticos tienen más límites y menos posibilidad, ¿cierto?, de hacer del gasto público su herencia familiar, o sea, su sueldo de todo. ¿Y esto por qué? Se disminuye el número de parlamentarios, se establece dentro de las diferentes normas también la probidad y ciertos estándares de probidad, ¿cierto?, dentro de la misma enmienda. Se establece la obligación de renunciar a la violencia
como un compromiso con la seguridad pública por parte de los representantes, ¿cierto? De las cámaras de diputados o del Senado, de los partidos políticos, que también tienen que renunciar a la violencia. Recordemos, ¿cierto?, que el Partido Comunista es conocido por estar llano, ¿cierto?, a las vías insurreccionales. Y al mismo tiempo también se establece una penalización monetaria por las inasistencias injustificadas de los representantes en el Parlamento o en el Senado. Entonces, todas estas cosas... Ya no hay paga, ¿no? Además de eso, imagínate una defensoría de las víctimas. O sea, por lo menos acá en Chile, los delincuentes tienen defensores públicos. Es decir, personas gratuitas, abogados gratuitos que defienden a las personas que han cometido delitos. Pero la víctima no tiene un abogado que la defienda. Tiene al fiscal, que el fiscal en cierta manera es quien se encarga de investigar, pero no de defenderle. Entonces, el establecer la defensoría de las víctimas, creo yo, que es uno de los grandes avances que tiene esta Constitución. Porque le dice a los ciudadanos chilenos, yo sé que tú estás cansado de la delincuencia, yo no te voy a dejar solo. Estoy contigo y voy a combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, pero ahora vas a tener además un apoyo legal. Porque incluso en la Araucanía, que es lo que más duele, que no solo existe el flagelo de que el terrorismo te ha quitado a tus familiares, te ha quitado tus viviendas, te ha quitado la paz y la tranquilidad, sino que además no obtienes justicia. Y no obtienes justicia porque no están los estándares mínimos para poder exigir justicia. No tienes un defensor, los testigos no quieren testificar porque les da miedo, los fiscales no quieren investigar o no pueden investigar porque los amenazan, porque también les queman sus casas o sus autos, y porque además, como se realiza en sectores rurales, muchas veces los carabineros cuando ya llegan a reconstituir pruebas, etcétera, la prueba ya está, obviamente, digamos, no cumple con los estándares legales para poder ser presentada. Entonces, todo en contra de las víctimas, y pareciera que en el gobierno de Gabriel Boric, además, que ha indultado a delincuentes, pareciera que el gobierno está del lado de los delincuentes, dándole la espalda a las víctimas. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que este texto constitucional es realmente un texto que viene a plasmar no solo lo que la ciudadanía buscaba, ¿cierto? No solo lo que la ciudadanía anhelaba, sino que además creo que es un gran escudo frente al poder de los políticos, que el poder, digámoslo, siempre corrompe, políticos de ambos lados. Esta Constitución, creo yo, hasta el momento, permite ser un gran escudo de la corrupción y el poder de los partidos o de los políticos en general, ¿cierto?, que abusan normalmente contra el ciudadano. Eso está buenísimo, porque justamente creo que algunos piensan que no entrar a política, y puede ser que sea uno de los límites que encuentran los jóvenes de entrar a política, es que justamente dicen, ¿no? Finalmente tú entras y te corrompes, o sea, es así, la gente entra y se corrompe, y lamentablemente cuando las personas entran con un deseo de poder y que su único objetivo es aumentar y aumentar en poder para ellos mismos, ¿no?, de forma individual, es cuando se comienza a producir todo esto. Entonces me parece lo último que has mencionado bastante importante, y sí podría ser uno de los puntos precisamente que distingue y diferencia, que pesaría la balanza, ¿no?, a favor en el caso de este nuevo texto que se está trabajando o que se está aprobando, ¿no? Ahora las enmiendas y los diferentes puntos. Uno de ellos, como ya lo habías dicho antes, y que justamente representa una de las luchas tal vez más importantes que tienes tú, que has agarrado, ¿no?, para poder dar la batalla cultural, es justamente la defensa de la vida. Y cómo yo me vengo a enterar nuevamente de este proceso de constitución fue justamente porque por WhatsApp me llegó una notificación diciendo la nueva constitución de Chile es pro vida. Y yo dije, ¿qué? Dije, pero en un momento, lo primero fue, celebré. Lo segundo fue, ¿cómo que nueva constitución? No entendí, porque yo también me había quedado un poquito en el que no sé, o sea, ya se había terminado el proceso constituyente. De ahí que comienzo a enterarme. Finalmente estamos en este live stream para poder aclarar algunas dudas,
Pero ahora lo que te quiero preguntar es justamente, y ya como para ir terminando igual, ¿no? Creo que el tiempo igual sigue quedando corto. ¿Qué es lo que a ti te lleva, ¿no? A justamente dar esta batalla pro vida? Y creo que incluso involucrando particularmente a los jóvenes, algo que yo había visto en redes, justamente con las nuevas generaciones de la UDI, fue que el 25 de marzo, que se celebra el Día Internacional del Niño por Nacer, acá en Perú también lo estamos haciendo todo una celebración, fue que fueron al Palacio de la Moneda ahí en Chile y colocaron como, creo que 1000 corazoncitos azules, ¿no? Entonces, algunas de estas acciones sirven para dar acción y por qué tú decides dar esta batalla. A ver, lo primero es que acabo de leer un comentario de Rodrigo, a la que me manda un saludo, pero él dice algo muy importante, dice, deben trabajar fuerte con la instalación de mentiras, porque efectivamente cada norma que se aprueba, las izquierdas salen, ¿cierto?, en redes sociales a decir, no, esto es una catástrofe, esto realmente va a terminar acabando con tales y tales normas, especialmente cuando se aprobó la norma, ¿cierto?, que establece que la Constitución asegura el derecho a la vida de quien está por nacer. Todos salieron a señalar que esta norma lo que hacía era retroceder en los derechos que tenían las mujeres, especialmente en lo que ellos llaman derecho, que es el aborto en 3 causales. Bueno, lo cierto es que el reconocimiento de quien está por nacer como ser humano, persona, no establece de manera explícita ni tampoco deroga ninguna norma en este sentido. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional falló a este respecto, señalando que la norma de aborto en 3 causales no es una norma que ataca, ¿cierto?, al no nacido, bueno, eso es lo que ellos plantean, sino que en cierta manera lo que busca es, ante una confrontación de derechos, ¿cierto?, resolverla a favor de la madre, siempre resguardando, obviamente, la vida del no nacido, etc. Entonces, bueno, a nosotros no nos gusta el fallo, claramente no, pero yo creo que para que lleguemos a la discusión de lo que plantea hoy día la izquierda, no solo se requiere esta norma, se requiere también una batalla cultural y luego también se requeriría a nivel legal una ley, obviamente, que establezca de manera expresa lo contrario. Bueno, mientras ese avance se da, lo que sí creo que es valorable en la Constitución actual es que ya no solo se establece la protección legal del que está por nacer, sino que se establece o se reconoce, ¿cierto?, con quién a un ser humano que es persona y que merece protección. Y es realmente emocionante que eso exista, sobre todo cuando uno de los argumentos que ha tenido la izquierda durante muchos años es deshumanizar es decir, tratarlo como una cosa, como un algo que no merece protección, cuando en realidad creo yo, y que esta es la convicción profunda que tengo, que es la persona que merece mayor protección de una sociedad porque está en el mayor estado de vulnerabilidad. O sea, un no nacido no puede gritar, un no nacido no te puede pedir ayuda, y obviamente nadie va a hablar por ellos, pero específicamente creo que si uno tiene la convicción de que toda vida es digna de vivir y que todos los seres humanos tenemos dignidad, no se pueden hacer distingos ni por el origen, ni por decisiones o problemáticas que hayan envuelto la concepción de una persona, y tampoco el hecho de establecer, como es en Chile, 3 causales, que en el caso de, por ejemplo, inviabilidad fetal, se tenga que abortar también a una persona. En estos casos, por ejemplo, ¿y qué me llevó a mí, para como ir resumiendo este tema, qué me llevó a mí a ser provida? Bueno, yo vengo de una familia de derecha y también muy cercana a la iglesia, muy creyente, pero no como una imposición, sino obviamente los papás te entregan ciertos valores, y una de las cosas que a mí me llamaba siempre la atención era cuando tú escuchabas a ciertas personas decir que habían personas que no merecían vivir o que era un derecho de la mujer elegir si tener o no a ese hijo que estaba concebido en el vientre cuando tú eras una persona de escasos recursos. Es decir, que la pobreza
era causal para matar. Mm. Estaba muy de lleno porque yo vengo de una familia de escasos recursos, de mucho esfuerzo, y en las familias de escasos recursos se da todo lo contrario. O sea, los papás hacen lo posible por entregarte lo mejor y trabajar por, aunque sea, muchas veces entregarte lo más modesto, pero entregártelo con mucho cariño. Y cuando tú vas a las poblaciones y a los sectores más modestos, tú, yo por lo menos, no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando he ido a una junta de vecinos o a una comunidad de escasos recursos, nunca, en ninguna oportunidad, una madre o una joven o una mujer me ha dicho, sabes que mi prioridad es que se apruebe una ley de aborto. Claro. No. Lo que te dicen es, mi prioridad es que mis hijos puedan salir adelante y tengan un mejor futuro que yo. Y aunque yo no les pueda dar lo mejor, los voy a tratar de cuidar y darle todo el amor posible, porque no hay nada que el dinero pueda comprar menos que el cariño. O sea, el cariño es una cosa que tú no puedes comprar con nada. Y bueno, en síntesis, para mí, a los 8 años eso me chocaba demasiado, pero demasiado. Y bueno, además que a los 8 años en el colegio nos mostraron un video, siempre recuerdo esto, como de lo que significaba el aborto, o sea, textual de lo que significaba el aborto, porque en Chile no era legal el aborto. Entonces tenían toda una cultura, obviamente, de rechazo al aborto, pero al mismo tiempo también de la prevención del embarazo, etcétera, etcétera. Y a mí me llegó mucho también la imagen de un niño desmembrado, como digo, en un momento de tanta vulneración, cuánto daño se puede hacer buscando ciertas justificaciones. O sea, en la lex practice de los médicos, ¿cierto? Siempre se ha hecho que cuando hay confrontación de derechos y una madre puede estar en peligro, por ejemplo, se trata de salvar ambas vidas. Porque, y lo que se ha planteado por las izquierdas es, no, es que cómo tú vas a dejar morir a una madre por el nacimiento de un hijo. No, es que no se trata de eso, se tiene que salvar ambas vidas. Y eso se ha hecho siempre. Entonces no es una causal de aborto el establecer la posible cierto riesgo de vida de la madre. El tema de la inviabilidad, perdón, también es una falsa concepción para lograr un aborto libre. ¿Por qué? Porque ni siquiera la ciencia puede establecer con certeza cuáles son las causas de inviabilidad. Por ejemplo, el doctor Becker, que es un doctor pro vida en Chile, en esta discusión que se dio ya hace algunos años, que en algún tiempo la inviabilidad constituía, por ejemplo, tener espina bífida. Y hoy en día esto se corregía vía una operación por láser, donde ni siquiera tienes que intervenir al bebé o abrir a la mamá, etc. O sea, es una cuestión que se hace desde afuera. Y él decía, e incluso muchas veces pasa que los médicos cometemos errores en los diagnósticos. Y puede haber una mancha de repente en una radiografía o en una ecografía y estar muy, muy equivocados en el diagnóstico. Entonces les puede estar declarando una condena de muerte a un no nacido por una equivocación, porque la ciencia tampoco es exacta. Y en el último caso, que es causal de aborto en Chile, que es por la violación, yo creo que, vuelvo a reiterar, ninguna circunstancia externa no nacido lo hace indigno de vivir. Ya sea la pobreza, ya sea la circunstancia vulneratoria de una mujer, que jamás se va a borrar, que jamás se va a borrar con un aborto. Es más, lo que hace el aborto en 3 causales, especialmente con la causal de violación en Chile, es dejar libre al violador y condenar al inocente. Porque no se ni denuncia ni tampoco acusación contra quien es el abusador. Y la mayoría de las violaciones se cometen en el núcleo familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para evitar que se conozcan violaciones de los padres con las hijas, de los abuelos con las hijas, etc., es abortar para que nadie lo sepa y esa violación continúa. Entonces, realmente, quienes se creen heroínas, ¿cierto? Sobre todo aquellas que se declaran feministas por establecer derechos y avances para la mujer, yo no sé de qué se enorgullecen, porque realmente no salvan a nadie, ni al niño ni a la mujer. Y especialmente cuando tú ves que no tienen ninguna preocupación por la maternidad, porque la preocupación debería estar en darles condiciones a las mujeres para que puedan realizar su proyecto de vida, ya sea que elijan o no elijan ser mamá, ya sea que les toque, ¿cierto?, concebir a un niño en condiciones muy complicadas, pero entregarles esa
ayuda que necesitan. Porque yo te aseguro que ninguna mujer elige abortar. Ninguna mujer elige abortar. Porque si tuviera opción, no abortaría. Y esa presión muchas veces viene de la familia, viene de la sociedad, viene de los mismos papás, ¿cierto? Los padres de ese hijo concebido que no se hacen cargo. Entonces, bueno, tenemos que avanzar mucho en temas de cuidado y protección del no nacido, pero yo especialmente, y aprovecho esta instancia para agradecerte a ti, Magda, a todos los movimientos y a todas las personas que defienden la vida, a Comunidad y Justicia, que es una fundación también acá en Chile que ayuda mucho en temas de defensa de valores, ¿cierto? Especialmente el derecho a la vida, a Siempre por la Vida, a la Ola Celeste y a todos los movimientos pro vida en Chile y a nivel también mundial que defienden este derecho. De verdad se los digo, no hay causa más noble y más linda que defender el derecho a la vida de quien está por nacer, y especialmente, como, no sé, como para despedirme, decirles igual que nunca se confíen, porque el éxito no es definitivo. O sea, de repente se ganan ciertas luchas, ciertas batallas, ciertas enmiendas, pero no es definitivo. Y nosotros ganamos en el rechazo en el proceso anterior. Estamos construyendo un texto constitucional que esperamos genere consenso, pero eso no significa que el plebiscito de salida pueda salir favorable. Yo espero que sí. Confío que sí, tengo esperanza que sí, pero lo único importante es que incluso si llegáramos a ganar en diciembre, con un texto constitucional que nos representara, lo importante es seguir y continuar defendiendo estos derechos hasta el último día de nuestras vidas. De verdad que les vale la pena, y de verdad que si podemos construir una sociedad más humana, yo creo que es el sueño de la mayoría, por lo menos, de los que estamos en política o defendemos ideas. Y así como nos dijiste que cuando empezaron su labor en la Convención Constitucional, ahí por el 2021, y se plantearon pelear hasta el último minuto, yo creo que ese último minuto todavía lo continuamos viendo, y esa pelea se va a seguir dando, ¿no? Algo que yo destaco muchísimo del trabajo que, pues, han hecho todo un grupo de personas, pero que hoy de pronto lo estás representando tú y nos lo estás compartiendo tú, es justamente esa perseverancia, que creo es realmente es una de las cosas que a mí me resaltó mucho cuando escuché su ponencia en el Foro de Buenos Aires a inicios de junio de este año. Y por la razón por la cual dije, yo en algún momento voy a querer hablar un poco más sobre eso con alguno de ellos, porque realmente me inspira un montón. Así que, Kate, creo que lo que has compartido, ¿qué más voy a poder añadir? Me gusta poder dar este espacio para que otras personas puedan escuchar estas voces diferentes que están haciendo un labor increíble en otros países, y particularmente ahora en Chile, que justo está viviendo un proceso constituyente que tal vez está moviendo a la sociedad, pero que da la oportunidad para que se pueda tal vez recuperar nuevamente la confianza en procesos políticos que realmente representen a la ciudadanía. Entonces, realmente deseándoles el mayor de los éxitos aquí desde una voz diferente, pues lo seguiremos apoyando con lo que se viene, porque sé que se viene una ardua campaña, también una ardua campaña comunicacional para lo que se viene en diciembre, y bueno, siempre nuestro apoyo aquí para bueno, lo que sea que se venga. Así que gracias nuevamente por estar en este live stream, y te mando un abrazote hasta Gracias, Magda. Oye, y de verdad a seguir trabajando juntos, porque creo que necesitamos unir también esas fuerzas de liderazgo en todos los países. Lo único que siempre es ese valor para continuar, nos vaya bien, nos vaya mal, que sigamos defendiendo esas ideas. Así que feliz de contar contigo, tú cuenta con nosotros también, y esperamos que muchos más se sumen. Muchísimas gracias, nos vemos a todos y gracias por sumarse al live stream. Chao.